presentarlo como una controversia o tenemos que decir, miren señores, acá hay un grupo que tiene intereses fuertes vinculados con la industria, con cierto tipo de industria, sí, han contratado a Fred Sanger, que bueno, ahora el pobre se murió, pero han contratado a Fred Sanger, que viene con todo su prestigio de científico, para decir que el cambio climático no es antropogénico. Y yo creo que esa es la función de la interfaz. Es complicadísimo, ¿eh? Es decir, claro, y más en las condiciones del periodismo de hoy, es decir, saber decidir si hay lugar para el debate o no lugar para el debate sin ser especialista es muy difícil, porque el que quiere el debate ya tiene maneras de convencerte de que lo hay. Porque, claro, ahora está saliendo en Francia, si seguís la actualidad francesa, está saliendo algo que salió aquí hace años sobre la manipulación de las empresas del tabaco del propio mundo científico. Se veía estos días en portadas de todos los diarios franceses, que han salido documentos que han aparecido, como han financiado, cosa que ya se había hecho en Estados Unidos y aquí, que hubiera una controversia sobre el beneficio o no del tabaco, hasta qué punto era perjudicial o no. Y como había científicos que habían cobrado, científicos de prestigio, que habían cobrado, vaya, para poder llevar al término y periodistas también, evidentemente. Por lo tanto, claro, ¿bajo qué credibilidad podemos ahora ir hacia atrás y ver cómo se discutían estos temas antes, o otros que en este momento estamos discutiendo, y que a lo mejor no sabemos que detrás hay todos estos intereses? Sí, que fue lo que hubo detrás de muchas discusiones. De validación. Yo creo que la compañera quería hacer alguna pregunta. Bueno, no, para mí todo esto termina en algo que es bastante difícil de combatir y es la ética, porque justamente, o sea, la prensa de alguna manera está corrompida hoy en día por vender, entonces los editores, los que están atrás de los blogs de ciencia, que ahora cada vez hay más, de un periódico, lo que sea, tendrían que tener ese filtro o esas, ¿no? Y muchos tienen un nivel de poder, no sé, o de decisión en el que juega la ética y no sé. O sea, no solo juega la ética, sino que en el plano del público juega mucho la imagen pública que tiene ese medio. O sea, no tanto quizás, sí, naturalmente, por supuesto, los códigos tienen que ser, me parece que los códigos tienen que ser autoimpuestos, pero además también cómo se gestiona la imagen de credibilidad hacia afuera, la imagen que tiene el público de lo que es un medio serio, de lo que es un soporte serio en el cual estaría dispuesto a confiar. Sí, hay una cosa que viene a la cabeza ahora que la propuso Georges Monbiot, claro, tal vez, en fin, yo como soy del ramo, pero no soy un insider, entenderlo. Él planteaba el hecho de que los periodistas, y estoy pensando quizá que en el caso de los periodistas científicos tendría más sentido hacer una especie de juramento hipocrático. Es decir, dentro de la Asociación Catalana de Comercio Científico, ya está, y el que esté hace un juramento hipocrático de que no se somete, de que no tendrá conflicto de interés. Bueno, pues respondiendo. Pero eso está en el origen del propio periodismo. Teóricamente ese juramento se hace en el origen mismo. Lo que pasa es que eso es teórico, después a la hora de la práctica. Sí. Creo que, bueno, el equivalente o el análogo del hipocrático sería la deontología, ¿no? Sí. Y creo que, como la intervención previa ha demostrado, no nos podemos fiar ni del médico, ni del científico, ni de nadie, ¿no? Entonces, yo volvería un poco atrás en el tiempo a lo que precisamente comentabas, al primer debate, que creo que es el debate eterno, ¿no? Creo que precisamente por no poder delegar esa confianza en el medio, en la interfaz, tenemos que volver otra vez a cuál es la situación objetiva de lo que la gente sabe y a través de qué medios lo sabe, ¿no? No podemos confiar en el mediador, entonces la capacidad crítica individual de cada persona es la única herramienta para poder valorar esa información de una manera sí, pero volvemos al origen del problema. Claro. Problemas. Sí, por favor. Si hay comités éticos o no en la decisión de X información, si hay control de calidad o problemas de esta empresa está metida en esto, creo que es un debate infinito y agotado porque
sea serio, no serio, sea cual sea el nivel de influencia y el nivel de poder, está intoxicado, ¿no? Un ejemplo muy concreto que me viene a la cabeza es la comunicación científica del mundo, de la edición digital, considerado un medio serio y creo que uno de los líderes en Internet de lectores diarios únicos. La información científica la patrocina una empresa farmacéutica. Directamente está puesto el banner de la empresa farmacéutica y está explicitado que esa comunicación está patrocinada por esa empresa farmacéutica. Si consideramos a lo mejor es transparente esto. Bueno. Sí, porque muchos otros que a lo mejor directamente lo patrocinan no lo dicen. Por tanto... Bueno, yo creo que... Eso no lo hace necesariamente mejor. No creo que haya distinción entre medio serio o no serio. No. Científico o divulgador, no, sino otra vez vuelvo a la intervención previa. Ética y responsabilidad. Y la ética y la responsabilidad siempre tiene que ser de la individualidad proyectada hacia la sociedad, nunca al revés. No nos podemos fiar de ningún mediador y lo estás demostrando con cada una de las intervenciones y con intervenciones. Yo creo que más que nada no podemos fiar de ningún medio, porque hay personas que creo que podés justamente desarrollar la capacidad crítica, que no sé hasta qué punto uno sabe si la tiene o no, pero uno trata de discernir, ¿no? Todo el mundo cree que la tiene. Claro, pero digo, hay personas que te das cuenta que citan fuentes que, yo qué sé, que son autocríticas, que dan lugar, por ejemplo en los blogs, que hay lugar a intercambios, comentarios, intercambios de opiniones contrarias, fuentes, cosas así. Existe gente que yo creo que hace las cosas bien, pero en medios, no sé, no me animaría a decir realmente. Bueno, te dejamos avanzar porque si no... No, yo me salté algunas cosas y justamente esto era algo que tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. Mi trabajo de investigación fue un trabajo de investigación cualitativo. Yo trabajé con técnicas de entrevistas en profundidad y de grupos focales de discusión. Hice grupos focales de discusión con la gente, con el público, entrevistas en profundidad con científicos y con periodistas de ciencia. Una de las cuestiones interesantes es esta que estamos hablando, cómo se alternan y cómo se solapan la fiabilidad o la credibilidad de un científico X o en general de la figura del científico, porque la gente tiene escaso contacto con científicos individuales para poder juzgar qué tan creíble es uno o el otro, y la fiabilidad de la fuente mediadora. Entonces, yo encontré como una forma de cruzar cuando naturalmente los primeros y la primera y la última fila no nos presenta demasiado problema. Fíjense que, por ejemplo, cuando la fuente científica está reputada o tiene una imagen pública de credibilidad importante y el medio que lo transmite, en este caso un periódico argentino que es La Nación, que es considerado un periódico serio, entonces ahí cuando tenemos una confluencia de dos reputaciones de credibilidad importantes, la gente no tiene ningún problema, digamos, en aceptar o confiar en eso que se le está diciendo. Yo planteaba, en los grupos focales de discusión, yo presentaba dos noticias, justamente para lo que yo quería era motivar la discusión en relación con esas noticias. Y eran dos acontecimientos que se habían producido durante esos días, que había sido hace un par de años. Uno era que se había descubierto agua en un planeta extrasolar, y hablaba del descubrimiento de agua en un planeta extrasolar a través de unas sondas y demás, y había sido publicado por ese diario. Y otro era que se había logrado superar mediante un procedimiento de nanotecnología el límite de difracción de la luz, ¿no? Entonces, lo interesante era, por ejemplo, en relación con el descubrimiento de agua en un planeta extrasolar, es el tipo de expresión, o cómo valoraba la gente ese mismo hecho, dependiendo del soporte. Es decir, alguien me decía, bueno, dice, si lo descubrió la NASA
y lo publicó La Nación. Fíjense como que hay una convergencia de credibilidades que dice, tranquilamente lo podés aceptar como verdadero. Ahora esa misma persona decía luego, bueno, pero si esto lo veo en una revista de los ovnis, no lo voy a creer. Fíjense cómo el mismo hecho fáctico, que es el descubrimiento de agua en un planeta extrasolar, dependiendo de dónde se publique, puede aparecer como un hecho creíble o como un hecho increíble. Fíjense la importancia que hablábamos antes del soporte, que en este caso estaría funcionando como criterio de demarcación entre una cosa que efectivamente es científica y puede ser tomada como verdadera, entre comillas, y una patraña. El último caso también es, tampoco genera demasiados problemas, es decir, cuando la fuente pseudocientífica, en este caso, tiene una imagen de escasa credibilidad y se suma a un medio o un soporte que tampoco genera credibilidad, el rechazo es más claro, ¿no? Por ejemplo, un Infinito es un canal de televisión argentino especializado en esoterismo, pseudociencia, sería como acá es algo así, tal cual. Si un documental de Infinito muestra a un loco de los raelianos diciendo que clonó algo, quédate tranquilo porque no pasa nada. Fíjense que qué significativo es que las dos personas, tanto en un extremo como en el otro, hablan en términos de que esa actitud le genera tranquilidad, ¿no? Uno puede aceptar algo tranquilamente si lo dice una fuente seria y lo dice una institución científica seria, y uno puede rechazar algo con total tranquilidad, con total seguridad, porque uno puede identificar que el canal Infinito tiene una muy mala reputación y que los locos de los raelianos también. Sí, dime. Sobre lo que decías antes de los soportes, claro, pero para distinguir qué soporte es más fiable o no, creo que tienes que tener un cierto conocimiento previo sobre el tema. Y por otra parte pienso que... Tener un contexto cultural. Sí. Ya. Y que mucha parte del público que no tiene este conocimiento previo le da igual el tipo de soporte. Es decir, puede dar la misma credibilidad a algo que lee en una página de internet, a algo que lee en el periódico que le dan en el metro, o a algo que se dice en el telediario. Sí. Porque aquí hay, bueno, ¿no? Hay mucha discusión, mucha mezcla, no sé hasta qué punto el público en general distingue entre, o tiene los conocimientos para distinguir entre soportes. Por eso yo hablo de imagen o reputación de credibilidad, porque lo que está operando aquí es una representación del público, una imagen acerca de lo que es un medio serio o un medio reputado como confiable. Del mismo modo que la gente tiene una cierta representación social sobre lo que es la ciencia, que es algo que no comenté porque ya nos fuimos de eso, distintos grupos tienen distintas representaciones acerca de lo que es un medio serio. Y justamente cuando yo hablaba antes de que hay todo un entramado simbólico y cultural que está interviniendo en esa relación entre el científico, la interfaz y el público, me estaba refiriendo a ese tipo de imagen. Por ejemplo, a las imágenes o a las reputaciones de credibilidad diferencial. Y hay gente para la cual directamente todos los medios tienen la misma reputación de credibilidad, buena o mala, como por ejemplo lo que decía la compañera antes. Lo que pasa es que, bueno, vamos a echar más leña al fuego porque es inevitable, ¿no? Claro, en el primer caso, meteorito con vida extraterrestre publicado por la NASA, anunciado por la NASA, año 98, en la Antártida, tal cual. Publicado por la en NASA. Science, y por tanto publicado en todos los diarios serios y no serios del mundo, porque aquí se complica, además la fuente es una revista científica de referencia, y hoy todavía seguimos discutiendo si aquello era verdad o mentira, que seguramente parece más bien que no era verdad, porque si no ya se hubiera demostrado que era cierto. Y era verdad. ¿Eh? O
sea que hay el Sí. contraejemplo también. Sí, 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 ¿Eh? seguro. Los medios Entonces- más creíbles se están cayendo Sí, todos. no, y además con la sospecha de que todo esto era una operación para obtener más dinero la NASA, para poder continuar con un fin, digamos, con un fin bueno, que es tener más dinero para investigar el sistema Sí, solar. lo que pasa es En que el momento tampoco se estaba se... discutiendo, Ya. en época de Clinton, si se le daba más dinero o no a la NASA, ¿no? Claro, eso fue un impacto, los más jóvenes no os acordaréis, pero fue una de las noticias más impactantes, porque por primera vez se obtenía, aunque fuera de carácter fósil, la Fotografía. evidencia de una bacteria fósil de origen marciano. Bueno, eso era trascendental, ¿no?, desde el punto de vista de una noticia. Lo que pasa es que tampoco sé yo en ese punto, hasta qué punto, por ejemplo, el periódico nacional que lo recoge de Science, que a su vez lo recoge de la NASA, ¿qué grado de responsabilidad podemos achacarle a ese periódico? Claro, ese periódico no tiene un grado de responsabilidad achacable, justamente Esto ocurrió porque... con la clonación coreana también. Es que cuando aparece recogido en una revista ya como Science o como Nature o como el Journal of American Medical Association o alguna de esas, es como que automáticamente el medio le confiere una credibilidad que en muchos casos a veces la tiene y en otros casos no. El problema es que ahí llega a la gente, pero no creo que sea como por una responsabilidad achacable al propio medio. No. Dime. El origen científico. Está en el origen de la propia institución, de los intereses de la propia institución. Ya son creíbles porque ya han sufrido el proceso de contraste. Ya hay contraste ahí. No hace falta repetirlo, digamos, de gente Sí. más legal. Y ya tiene el peer review, ¿verdad? Ya hay un contraste previo. Pues es que hay que creerlo. Claro, es que si se han equivocado, que digan que se han equivocado. Supuestamente, si el peer review es la garantía que nos asegura. Claro que falla una vez, ¿Ya? pero en principio, Bueno, mayoritariamente falla. no. Claro. Cada vez más. Algunos dicen que falla. No, pero lo falla sistemáticamente. No, porque es el único mecanismo de reaseguro de la calidad del sistema y de la Exacto. publicidad. No, pero es que no solamente el hecho del momento, sino que si hay algo que resulta sorprendente o lo que sea, bueno, pues ya será contradicho, El confirmado. tiempo ya lo pondrá en su sitio, que es un valor que siempre el periodismo pues ya también... Es la gracia de la ciencia, en la propia ciencia objetiva. Sí. Se basa en creencia. Entonces, si la gente no entiende eso, no va a entender nada, como pasa por los medios, por nada. O sea, Sí, ojo. Ahí voy a... O sea, es un tipo particular de creencias, digamos, ¿no? No es una creencia equiparable con cualquier otro tipo de creencia. No es una fe, no es una O fe. sea, son creencias razonablemente justificadas. Está basada en la Bueno. evidencia. lo que pasa es que Hay que creer en la ciencia, que es capaz de... No hay dos maneras No es que distintas. sea una creencia, sino que tienes que creer en el sistema científico. O sea, en todo caso... Pero tampoco se cree en el sistema científico por creer. No, No. pero de alguna manera Por tienes que creencia. creer, porque si vos no sos científico y no conoces cómo se No. produce el conocimiento, estás confiando sin conocerlo. ¿Cuánta gente no conoce cómo se hace investigación? y ahí está el argumento No de la sabe lo que es autoridad. la epistemología y dice, él es un científico y después lo creo. No, ojo. Pero el que cree en el conocimiento científico Pero cree. no es que no cree desde un punto de vista religioso, cree porque, No, sí, porque pero la palabra creer no es una tiene que ser lectura religioso. que parte de axiomas y deducciones. Pero creer no tiene por qué ser religioso. Creer es creer en algo. No sé. No, ojo, por eso yo hablaba antes de creencias. La palabra creer es complicada. Hay... Creer es complicada. Yo tengo que terminar de exponer. Perdón. Increíble, tío. No, Es que a los filósofos no les dejamos hablar. ya. Porque nos complican la vida. Sí. Lo que ocurre es que, claro, en ciencia sí es una creencia razonable, pero aún así hay millones de evidencias que te conducen a teorías distintas y es distinto teorizar sobre un cambio climático y otro sobre un remedio. Son cosas distintas, son campos distintos, la biología es distinta a la física es distinta a la química y entre medias hay un percal aquí enorme. Bueno, pero hay un método que No, eso está claro, el método, pero el método es fiable y falible. O sea, uno puede, o sea, el método falla, que es la gracia que tiene, y también porque es falible porque, bueno, muchas de las cosas que hacemos con él funcionan. ¿Vale? Ahora, de ahí a sacar que eso tenga una verdad... Y no O solo sea, la ciencia se construye con el
A ver, déjalo terminar su idea. Dejémosle acabar. No sé a dónde vas. Voy a que desde el punto de vista del medio, el medio si no enseña eso, es que ni siquiera ya el medio, el sistema educativo y en general. O sea, porque si un niño no parte sabiendo eso, o sea, si un adolescente no crece sabiendo de cómo funciona el método, claro, el tío se va a encontrar con una noticia que venga Punset y le va a creer. Porque venga el Papa y le va a creer de la misma manera. Porque el argumento por autoridad funciona así. El Papa tiene evidencias, el científico tiene evidencias. La gente no sabe lo que es una molécula, la entiende, no sabe las propiedades. Ni yo sé lo que es la propiedad de una molécula. De hecho, más seguramente si le preguntase, no sé, a cualquiera de aquí, creo que algunos me responderían. Sin embargo, se le cree porque todos muestran, o sea, todos siguen el mismo paso de inferencia lógico, pero no entienden la brecha semántica que hay. Entonces hay un rollo aquí, no tiene nada que ver con el periodismo. Yo creo que tiene que ver con muchas cosas de las que estuvimos hablando y tiene que ver con diferenciar. Cuando yo hablo de la deferencia a una autoridad, primero, el concepto de autoridad tiene mala prensa más o menos desde la ciencia moderna, ¿no? Porque se supone que la ciencia moderna se construye en función de la autonomía del sujeto y demás. Creo que hay que diferenciar autonomía de autosuficiencia. Hay conocimientos que nosotros como tales no podemos obtener solos y que hay conocimientos respecto de los cuales solo podemos obtener por lo que llamamos delegación de las competencias o por aceptar la palabra del científico. Dicho lo cual, creer y aceptar son dos cosas diferentes y la gente lo tiene muy claro. La gente entiende que cree en la religión, pero para aceptar la palabra de la ciencia pide credenciales. Fíjense en este diálogo. Dice, una persona interviene y dice, o crees en lo que dicen científicos o sos un ignorante. Digo, esto es era uno de los grupos de discusión. Digo, podés ser escéptico, pero no podés pretender comprobar todo por vos mismo. Yo creo que acá también entra en juego una cuestión de fe en la ciencia, como decía el compañero antes más o menos. No sé, responde otra persona en la discusión. ¿En la religión crees o no crees? Pero acá hay otras cosas. Quiero decir, para creer en Dios no pedís comprobación de que existe Dios, pero para creer en la ciencia tenés otra base, pedís credenciales. Sí, pero fíjate en el tema del agua, seguimos con eso del agua en el planeta extrasolar. ¿A qué se refería con credencial? Bueno, es que justamente pide evidencia a ambos tipos de cosas, a evidencias y a quién lo dice. El problema, a la fuente. El problema es que la gente no está en condiciones de juzgar el contenido proposicional de esa evidencia. La gente lo único que puede juzgar son las credenciales de quien lo dice. Mira, yo cuando hablabas al hablar del modelo de déficit, yo creo que el déficit real no está en el conocimiento científico. Eso es imposible que todo el mundo tenga conocimiento científico para poder. El déficit real está en comprender el método, cómo funciona el método científico. No hace falta saber de ciencia, enseñar el método científico y sobre todo el proceso de avance de la ciencia. Darse cuenta de que la potencia de la ciencia es que es autocorrectiva. Eso es la diferencia que tiene con respecto a otras formas de aproximarse a la verdad. La potencia es precisamente ser autocorrectiva. Y lo que la gente normalmente desconoce es en qué medida puede confiar en la palabra del científico y en qué terreno y de qué forma. Es decir, de qué forma delimita la cualidad de autoridad que atribuye a la información. Pero yo creo que básicamente la fiabilidad de la ciencia está en el método. O sea, la fiabilidad está en el método compartido. El compañero, vos preguntabas antes a qué se refería con credenciales. Aquí lo dice. Uno presupone cosas que la gente que lo dice lo comprobó de alguna forma, que hay un estudio, que tienen elementos para determinarlo, que tienen evidencias para apoyar lo que dicen. Bueno, y termina un escéptico, igual no puedo asegurar que sea cierto, antes de creer siempre dudas un poco. Yo creo que la gente tiene bastante clara esa diferencia entre creer y aceptar, aunque se use siempre la misma palabra, creer. Se entiende que
la creencia religiosa es de una índole diferente a la creencia, entre comillas, en la ciencia, y que se le pide a una proposición científica, a diferencia de una verdad, se le pide un respaldo, se le pide un respaldo, se le pide un aval, se le pide una garantía de calidad, como hablábamos antes, que ojalá la gente pudiera entender y ojalá los comunicadores pudiéramos transmitir que ese aval y esa garantía de calidad, esa fiabilidad viene dada por el método. Y no es una cosa ni individual, ni es una cosa subjetiva, ni propia del científico en cuestión. Es un método justamente que es fiable porque es contrastable intersubjetivamente, porque es un método que se corrige a sí mismo, porque esas conjeturas científicas tienen un grado de respaldo que hacen que hasta el día de hoy sean lo mejor que tenemos, digamos, en ciertas áreas. Por más conjeturales que sean, como decíamos antes, y que es autocorrectiva, y sí. Punto y aparte. Ok. Seguimos. Seguimos. Ya no sabes dónde está. Sí, no, ya no sé a dónde me fui. Ah, bueno. No, bueno, pero en realidad creo que mal estuvimos hablando de estas cosas en el reconocimiento de un informante fiable, de qué vamos a considerar un informante fiable. Hay un problema interesante en ese reconocimiento de quiénes son o quiénes pueden ser considerados informantes fiables dentro de la comunicación de la ciencia, ya sea en relación con el propio científico fuente o con el mediador o la interfaz. ¿Qué es el problema de los prejuicios? Hay una filósofa, una epistemóloga inglesa que es Miranda Fricker, que habla de un concepto que a mí me pareció muy interesante, que es el concepto que ella denomina de injusticia epistémica. Dice, hay ciertos grupos sociales que a priori son disminuidos en su carácter de agente epistémico pleno por la acción de un prejuicio de identidad. Ella trabaja en una línea de epistemología de género y trabaja ese daño que se ejerce muchas veces en relación con la cuestión de género cuando se disminuye a la mujer en su carácter de agente cognitivo, pero yo me puse a pensar, bueno, ¿qué tipo de prejuicios intervienen en esa relación o intervienen en cómo se conforman esta asignación de credibilidad y confianza entre los tres personajes, entre los tres agentes? ¿Cuáles son los prejuicios mutuos o las imágenes mutuas que tienen cada uno de ellos sobre sí y sobre el otro? ¿Y de qué manera inciden en este proceso de asignación de crédito y asignación de confianza y aceptación o rechazo de la palabra de los otros? Yo opté por ampliar la idea de prejuicio epistémico, por eso incorporé una segunda vertiente conceptual a mi análisis, que es el análisis de las representaciones sociales sobre la ciencia, y dije, bueno, en realidad esas imágenes que cada uno tiene de sí y del otro tiene que ver con ciertas creencias, imágenes y estereotipos que sustentan sus actitudes y sus comportamientos, y traté de ver de qué manera se ven a sí mismos, como yo les decía al comienzo, y cómo ven a los demás, y traté de extraer algunas conclusiones acerca de las imágenes, las expectativas y las actitudes que desarrollan cada uno de estos sujetos. Por ejemplo, fíjense una imagen canónica del público sobre sí mismo. Ese prejuicio de sujeto epistémico inválido. Ese prejuicio o ese autoestereotipo del público que dice, bueno, el común de la gente como nosotros, que no entiende nada de ciencia, no tiene mucho para opinar. Mejor callarse y escuchar. Fíjense cómo ese propio modo de percibirse a sí mismo de un sujeto tiene una consecuencia muy clara. Fíjense que acuérdense del famoso aforismo de Wittgenstein, ¿no?
de lo que no se puede hablar, mejor es callar. Bueno, la gente ha hecho su propia paráfrasis del aforismo de Wittgenstein. ¿Y eso qué consecuencia tiene? Tiene una consecuencia de autoexclusión. Cuando alguien dice, la gente como nosotros, que no entiende nada de ciencia, fíjense cómo la gente tiene incorporado o internalizado las peores consecuencias del déficit, de la idea del déficit cognitivo, que es, bueno, el que no tiene conocimiento científico, mejor que no hable. O sea, fíjense que ya en este caso ya ni siquiera es como que alguien se lo está diciendo desde fuera, nadie le está limitando su acceso a una esfera pública de la ciencia, sino que es el propio sujeto, a partir de la imagen sobre sí, que se retrae de esa participación. Otra imagen interesante es la que tiene el científico sobre el público. ¿Por qué? Porque va en la misma dirección. Es muy difícil interactuar con alguien cuando sabes de entrada que no va a entender y tampoco le interesa demasiado. Yo creo que a pesar de los esfuerzos que comentábamos antes por sensibilizar progresivamente a los investigadores y a los científicos para lograr una mejor disposición hacia la vinculación con el público, creo que esa imagen sigue siendo muy fuerte. Creo que es uno de los puntos sobre los cuales tenemos que trabajar con más intensidad, es decir, intentar modificar esa imagen que tiene el científico como del ciudadano, como aquel individuo con el cual no tiene mucho caso intentar dialogar, discutir y debatir, porque en realidad de entrada uno sabe que ni va a entender ni tampoco le va a interesar demasiado. Creo que hasta tanto no logremos ir modificando progresivamente esa imagen, va a seguir siendo difícil encontrar en la práctica instancias que puedan permitir ese diálogo, esa discusión o ese debate, como plantea el modelo interactivo. Bueno, y la imagen de las interfaces sobre el público, fíjense cómo las tres imágenes sobre el público confluyen en la misma dirección. El autoestereotipo, la imagen del científico y la imagen de la interfaz. A la gente le cuesta muchísimo entender la información sobre ciencia y se retrae, y por eso es tan difícil luchar contra la incomprensión. Lo que traté de hacer en esta tabla es tratar de ver de qué manera se cruzan de una manera muy densa las imágenes propias y las imágenes sobre el otro. ¿Por qué? Porque justamente creo que a partir de cada una de esas imágenes sobre sí y sobre los demás es que se sostienen expectativas y actitudes en relación con la posibilidad de vinculación. Es decir, hay más o menos expectativas depositadas en la apropiación social del conocimiento según esas imágenes sean diferentes. ¿Por qué? Porque también hay actitudes diferentes. O sea, fíjense cómo tanto la actitud del público, tanto el prejuicio del público sobre sí mismo, o la imagen del público sobre sí mismo, como la imagen del científico respecto del público, son bastante desalentadoras respecto de la posibilidad de entablar un diálogo. Pero también porque es una consecuencia casi natural, digámoslo entre comillas. ¿A quién le va a interesar entablar un diálogo con alguien que cree de entrada que no le va a entender y que tampoco le interesa estar dialogando con él? Del mismo modo que mientras el ciudadano siga manteniendo esa idea de sí como un sujeto epistémicamente desvalido, que no va a entender nada de ciencia y que por eso no tiene ningún derecho a hablar, ahí no hay una limitación externa. Como se dice, bueno, en general son las élites las que mantienen al público o a los ciudadanos alejados de los espacios de discusión. Sí, por un lado hay algo de eso, pero también hay una autorretracción de la gente a involucrarse y a intentar participar. Y creo que esa autorretracción tiene que ver con esa imagen. Hay otras imágenes interesantes. De qué manera, por ejemplo,
el público considera que es un científico fiable. El científico en quien se puede confiar es humilde, es sincero y sobre todo es pobre. Esa idea de la pobreza es muy interesante, porque en la imagen pública esa idea de que no es un científico rico tiene que ver con que no está ligado a intereses, por ejemplo, intereses individuales. Eso genera confianza porque da la pauta de que no se vende al mejor postor. Hay una discusión interesante que aparece en uno de los grupos de discusión, porque a veces la comunicación científica tiende a reforzar esa idea, ¿no? Hace muchos años, cuando Louis Leloir ganó el premio Nobel, uno de los pocos premios Nobel que tenemos en Argentina. ¿Tenéis más que nosotros? ¿Tenéis 3? De ciencias son 3, sí. No sé cuántos son los españoles. Cajal. Ya. 2 contando 8. Claro. Bueno, en vuestro caso Milstein también. Bueno, Milstein estaba en Londres, Sí, pero cuando ¿3 Leloir a 2? gana, creo que fue en el 70 o en el 71, algo así, o por ahí, comienzos de los 70, no recuerdo bien el año, cuando gana el premio Nobel de Ciencia, todos los medios de comunicación argentinos popularizan una imagen que luego ya se hizo tradicional y ya figura en el imaginario popular como la sillita de Leloir. La sillita de Leloir es que efectivamente Leloir trabajaba en una sillita de madera desvencijada con entretejido con un entretejido que se caía a pedazos y era una silla desvencijada y que realmente era un certificado de pobreza. Entonces, fíjense cómo 30 años después, o más de 30 años después, casi 40... Cuando entras en el Leloir, está la sillita de Leloir, está la sillita de Federico Leloir, y eso ha quedado a nivel del imaginario popular, unido al hecho de que a partir de esa pobre sillita miserable, Leloir haya ganado un Nobel, como una asociación muy fuerte entre el genio, la pobreza, la credibilidad y la confianza que merece un científico por el hecho de trabajar en condiciones adversas, ser pobre, trabajar en una institución del Estado argentino que en general casi siempre le ha dado muy poco a la ciencia. Y cuando se le pregunta a Leloir acerca de, cuando se le preguntó en su momento acerca de, bueno, si es que la necesidad aguza el ingenio, o para que hablara un poco y para que hiciera un poco la épica de lo que había logrado a partir de ese laboratorio desvencijado y demás, y eso dijo, eso son todas burdas patrañas, son burdas patrañas. Entonces, ¿cómo? Fíjense, a pesar de que el propio científico en su momento dijo, no se puede hacer ciencia sin presupuesto, ha perdurado a nivel del imaginario popular un recurso que es la imagen de la silla, que sigue apareciendo 40 años después como un refuerzo de qué es un científico creíble. Es básicamente pobre, no trabaja para una empresa, en general es un científico que trabaja dentro del sistema público. Ese es el científico en el cual, entre comillas, se puede creer, ignorando que básicamente un científico también tiene que comer, tiene que mantener su laboratorio, quiere las mejores condiciones y por eso trabaja cada vez más en relación con la industria, trabaja con la empresa, trabaja en innovación, trabaja en transferencia de tecnología, pero a nivel de la representación social y del prejuicio, el científico industrial tiene un nivel de credibilidad mucho más bajo que el científico de una universidad pública. Otra imagen interesante es, bueno, lo que veíamos antes, la imagen del público sobre las interfaces. Si leo en un diario serio que en un laboratorio se clonó a un ser humano, lo voy a creer, porque en general se cree por el soporte. Esta persona hacía directamente la diferencia, hablando de clonación, de cuál era su actitud en relación con la clonación, si lo leía en un diario o si lo leía en un cuento de Bioy Casares,
que se llama La novia y que habla de una clonación. Y para terminar, algunas cuestiones finales. Creo que es importante que podamos avanzar en entender que el problema de la comunicación pública de la ciencia tiene dos facetas que son indiscernibles. El problema no es estrictamente o limitadamente epistémico, ni tampoco es estrictamente cultural, sino que es un problema que tiene una doble faz y que tenemos que encararlo a partir de las dos. Creo que también tenemos que superar un poco lo que yo le llamo el publicocentrismo. Siempre nos hemos dedicado, o por lo menos la investigación se ha dedicado mucho a indagar o a investigar las percepciones y las representaciones del público y cómo el público se apropia del conocimiento científico. Creo que tenemos que entender también o comprender también de qué manera las propias interfaces se involucran en el proceso y sobre todo, como dije en 2 o 3 oportunidades a lo largo de la charla, creo que tenemos que trabajar muy intensamente sobre la comunidad científica. Creo que algunas cosas de las cuales hablamos nos permiten mirar los problemas clásicos con otros ojos. Bueno, el problema de la ambivalencia no, porque no hablé de eso, pero sí tenemos que tratar de pensar de otro modo el problema de la vinculación entre prejuicios y actitudes. Yo creo que los prejuicios están en el origen de la circulación y apropiación pública del conocimiento, justamente por lo que acabo de decir hace un rato, es decir, ese tipo de imágenes sobre sí y sobre los otros inciden o determinan el modo en que cada uno de los sujetos se incorpora a la relación y tienen un peso importante sobre las actitudes de aceptación, duda, rechazo, creencia, confianza, etcétera, que desarrollan. Creo que naturalmente es preciso actuar sobre los prejuicios para promover actitudes favorables a la adquisición social del conocimiento y no a la inversa. Justamente una de las cosas que podríamos empezar haciendo es que no necesariamente un científico para ser fiable tiene que ser un científico pobre y sentarse en una silla desvencijada, por ejemplo. Otra cuestión es algo que salió mientras estábamos charlando. Bueno, ¿qué es el espíritu crítico? O sea, hablamos mucho de que tenemos que fomentar el espíritu crítico y aquí salió varias veces a lo largo de la charla. Creo que tenemos que tratar de precisar un poco más a qué nos referimos con espíritu crítico y qué tipo de espíritu crítico queremos promover entre nuestros receptores. O sea, de más está decir que yo no creo que el espíritu crítico sea aquel que le permite a nuestro lector o a nuestro oyente o al lector del blog, a quien sea, evaluar el contenido de una proposición científica. Creo que no tenemos que apuntar a ese lado. Creo que mi propuesta es que la formación del espíritu crítico tiene que ver con aportarle a nuestro receptor elementos para que pueda discernir quién es un informante fiable. Es decir, aportarle elementos para que pueda decidir entre la exposición antropogénica y no antropogénica del cambio climático, cuál de esas posiciones, en función de ciertas evidencias y de ciertas credenciales, le resulta más aceptable que la otra. Creo que es una forma práctica de poder ir formando el espíritu crítico de nuestros receptores. Bueno, algunas de las cuestiones de las que estuve hablando ahora al final, creo que es muy interesante poder ir profundizando en algunas de esas imágenes y de cómo operan esa red de representaciones mutuas en el diálogo. Por ejemplo, ese autoestereotipo del público sobre sí, que supone la autoexclusión como participante legítimo de una instancia de diálogo y debate.
la imagen de los científicos sobre los demás agentes. En general, todos son legos, pero algunos son peores. Los peores son los comunicadores de ciencia, porque aparte de ser legos, tienen el problema de que tergiversan, ocultan, no entienden y transmiten las cosas mal, etc. Entonces, insisto, mientras no logremos trabajar sobre los científicos, va a ser difícil que la relación llegue a buen tiempo, llegue a buen puerto, perdón. Y creo que hay problemas centrales que fuimos repitiendo a lo largo de la charla, ¿no? Tenemos que tener muy claro esta cuestión de en quién confía el público, quién es para el público el garante, lo que podríamos llamar el garante de calidad, el garante epistémico de las proposiciones científicas cuando trascienden las comunidades de especialistas. Hemos visto que hay una superposición y una alternatividad y un solapamiento importante entre la asignación de crédito a unos y a otros. Bueno, esto es algo de lo cual no hablé, pero ¿por qué no inquieta a la gente el desconocimiento o la falta de dominio y de términos científicos? La gente tiene muy claro, cuando hablábamos durante el desarrollo de los grupos focales, que por más que pudiera entender más o menos el concepto de difracción de la luz, eso no significaba o no modificaba demasiado su posición de tener que juzgar otras cosas para poder creer o no en que se había superado el límite de difracción de la luz. Y creo que finalmente lo que me inquieta, y es lo que me decías antes acerca de si tenemos solución o no tenemos soluciones, bueno, esos distintos modos de dar sentido a la ciencia o esas representaciones sobre la ciencia condicionan la interacción epistémica, promoviendo o obstaculizando la calidad de los vínculos. Ahora, creo que lo que tenemos que preguntarnos o intentar hacer es si es posible intervenir sobre ese tipo de representaciones, que no es sino recuperar el planteo que ya hizo hace varias décadas atrás Philippe Roqueplo. Roqueplo, en el reparto del saber, es quien con mayor crudeza señala buena parte de los problemas que yo he planteado aquí esta tarde. Dice Roqueplo, nosotros tenemos que incidir, o a lo más que podemos aspirar es a incidir sobre los modos de dar sentido a la ciencia, sobre las representaciones sociales de la ciencia, sobre lo que es el conocimiento, sobre lo que es una cierta imagen del método, de la fiabilidad de la comunidad científica. Y creo que por ese lado, recuperando de algún modo el planteamiento de Roqueplo, que nunca tuvo demasiada buena prensa, por lo menos en el mainstream del campo de comunicación de la ciencia, creo que a partir de recuperar ese planteamiento y de ponerlo en práctica, podemos ir avanzando. Eso es todo. Lamento si en algún momento me excedí un poquito. ¿Ya discutimos suficiente? No, te miro a ti, ¿no? No, yo estoy ya. ¿Tú ya tienes tu cupo? Sí, yo ya me quedé a gusto. Bueno, me alegro si te quedaste a gusto. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por las intervenciones. Gracias por la participación y por los comentarios y por las preguntas y por todo.